Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Números capítulo 11. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de todas tus maravillas, de toda tu creación, de poder disfrutar de todo lo que haces por nosotros, Padre, de la infinita naturaleza, de ver a los animales creciendo, de ver a los pajaritos, de ver a los árboles, de ver el cielo, de poder disfrutar de los alimentos que nos das todos los días. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias por pensar siempre en nosotros. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos. Perdónanos por ser tan imperfectos, Padre. Y guíanos con tu Espíritu Santo. Danos la fuerza que necesitamos para seguir adelante todos los días y permanecer firmes, fuertes, haciendo tu voluntad, sirviéndote en la manera que tú nos enseñas, Padre. Líbranos de todo mal y también ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria, así como Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, antes de empezar con nuestra recopilación de ahora, quería hablarles un poquito de la recopilación que hicimos el día de ayer. Me faltó comentarles algo bastante cortito acerca del cuñado de Moisés. Como sabemos, su cuñado, era el hijo de, ¿cómo se llama? De Ruel o Yetro, ¿verdad? En algunos le dicen Yetro, otros Reuel, pero realmente es el mismo. El cuñado de Moisés, quien es el hijo de Yetro, ¿verdad? Estaba junto con ellos en el campamento cuando ellos iban a avanzar. Entonces, como sabemos, Moisés le dijo que por favor los guiara para que ellos lo vaya con ellos, para que así lo puedan ayudar en el camino y que lo siga. Pero como sabemos, él dijo que no, ¿verdad? Dijo que no, que preferiría regresar a su tierra con sus parientes. Pero Moisés insistió y le dijo, quédate con nosotros, pues tú conoces los caminos del desierto y nos servirás de guía. Entonces, cuando llegó el tiempo para que los israelitas trasladaran a la región del monte Sinaí hacia la tierra prometida, Moisés le pidió a Hobab, que es el nombre del hijo de Yetro, ¿verdad? Yerno de Moisés, que los acompañase. Aunque al principio Orá rehusó, parece ser que al final lo acompañó a los israelitas. ¿Por qué sabemos esto? Porque más adelante, en Números, en Primera de Samuel, veremos que los kenitas, que eran los descendientes de él, establecieron su morada en el desierto de Judá al sur de Arad. Y para el tiempo de Saúl y David todavía se les relacionaba con aquella zona. Entonces sabemos que eh, este cuñado madianita de Moisés fue junto con él hacia la tierra prometida. Esto era lo que me había olvidado decirles en el anterior. No es tan relevante, pero es importante que conozcamos todo, ¿verdad? Que sepamos todo. Pero bueno, ahora sí, continuando con nuestra lectura del día de hoy. Realmente un capítulo un poco triste, ¿verdad? Porque después de todo lo que nuestro Padre en su infinito amor hizo por el pueblo de Israel, los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud, les daba pan, les daba cuidado, los guiaba, porque yo soy su Dios, les decía, yo los voy a cuidar, les voy a librar de las enfermedades, nadie les va a hacer daño, voy a guiar su camino. Si alguien viene a atacarlos, yo los voy a proteger. Pero ustedes tienen que obedecerme. Es lo único que les pedía. Dios los alimentaba. Les daba de comer todos los días con el maná. Ellos no tenían que trabajar ni esforzarse. Simplemente tenían que salir de sus tiendas y recoger el maná del piso y ponerlo en sus tazones. Ellos tenían todo lo que necesitaban. Y este maná, obviamente,
era todo lo que necesitaban. Era un alimento ligero, no era muy pesado, pero les daba todo lo que ellos necesitaban para vivir. Es más, se dice que también las vestiduras que ellos tenían no envejecían, porque Dios los cuidaba, los protegía en todo. Entonces es muy lamentable que haya sucedido esto, ¿verdad? Que no hayan valorado todo lo que Jehová hacía por ellos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el pueblo empezó, como siempre nosotros, quejándonos de todo, ¿verdad? Empezó a quejarse. Obviamente, el Señor lo oyó. Su furor se encendió contra ellos a causa de sus quejas. Y el fuego de Jehová empezó a destruir a los que se encontraban en uno de los extremos del campamento. A uno de los extremos del campamento. Probablemente ha sido el lugar donde la gente más se quejaba, donde la gente más hablaba, donde la gente estaba tan lejos de Dios. A pesar que el tabernáculo estaba ahí, pero sus corazones y sus mentes estaban en otro sitio, ¿verdad? Que no valoraban lo que tenían. Entonces, al oír esto, qué triste debe haber sido para nuestro Padre, ¿verdad? Yo les doy todo, les doy amor, los estoy cuidando y encima se están quejando. ¿No valoran nada de lo que yo les doy? Qué triste debe haber sido para nuestro Padre escuchar estas quejas, que cómo se estarían quejando, en qué manera se estarían quejando, ¿verdad? Por lo que tenían. Entonces, en su furor, Jehová envió fuego a uno de los extremos del campamento. Entonces ellos inmediatamente fueron a buscar a Moisés. Y Moisés empezó a orar, a pedirle a Jehová que apague el fuego. Obviamente, Jehová quería mucho o quiere mucho a Moisés y entonces él detuvo el fuego. Cuando éste oró por ellos, el fuego se apagó. Desde entonces aquel lugar se conoció con el nombre de Tabera, porque significa incendio, ya que el fuego de Jehová ardió allí. Como digo, es muy lamentable, pero que ellos no valoraran todo lo que el Señor hacía por ellos. Luego esto no se detuvo ahí, no aprendieron la lección. Después de que Jehová mandó el fuego, no aprendieron la lección. Siguieron hablando, siguieron quejándose y esta vez fue más. Recordemos, si nosotros nos estábamos quejando, pongámonos en el lugar de ellos. Aunque no deberíamos quejarnos de nada, sino deberíamos estar felices. Pero estas personas se estaban quejando, estaban fastidiadas. Jehová escuchó, se enojó mucho y con toda razón y envió fuego. Siquiera con esto ellos se hubieran dado cuenta que estaban muy mal lo que estaba haciendo. Que no deberían estarse quejando cuando Dios los cubre absolutamente de todo. Les da todo lo que necesitan. Pero no, ellos en vez de aprender la lección, no, Jehová está enojado con nosotros. Es nuestro Dios poderoso, el creador de todo. ¿Cómo lo voy a hacer enojar? En vez de pedir perdón, arrepentirse y dejar esto de lado, no. Siguieron con sus quejas. Siguieron con sus quejas. Aprendamos que esto está totalmente negativo. Es algo desagradable a nuestro Padre, que nosotros no deseamos ser. No deseamos estar quejándonos, fastidiados, incómodos. No. Debemos ser agradecidos con lo que tenemos. Debemos agradecer para empezar por la vida. Porque quien nos da la vida es Jehová. Debemos aprender a ser agradecidos por el alimento que Jehová nos da todos los días. Por el día que Dios nos da todos los días. Gracias a Él hay el día y la noche. Está el cielo maravilloso que Dios nos da. Entonces, no sigamos estas malas decisiones, esas actitudes tan desagradables, sino aprendamos de estos errores para no cometerlos.
si algún momento de nuestras vidas nos hemos estado quejando, pues ya no más. Ya no más. Simplemente debemos confiar en nuestro Padre, que Él va a ayudarnos para que todo salga mejor. Hacer lo que está en nuestra parte, lo que está en nuestras manos. Tratar de estudiar, tratar de mejorar, tratar de ser mejores cristianos, hacer su voluntad, trabajar en una manera correcta, en una manera que sea agradable a nuestro Padre, llena de amor, y después lo demás, Dios se encargará. Pero jamás nos quejemos, al contrario, debemos estar agradecidos por la vida, por el trabajo, por todo lo que tenemos, porque esa es a veces la tristeza de muchas personas, que se enfocan en las cosas que no tienen. Ay, quisiera tener esto, quisiera tener el otro. Como aquí se estaban quejando no solamente los egipcios, sino también los israelitas. Ay, si estuviera en Egipto, podríamos comer esa carne, podríamos comer el pescado, las frutas, los melones. Estaban añorando y pensando en las cosas que no tenían. Y eso es algo que nos hace mucho daño. Como quisiera tener una casa más grande, como quisiera tener mi casa propia, como quisiera tener un trabajo mejor, como quisiera que mis hijos sean así. Siempre estamos pensando en las cosas que no tenemos. Pero ¿qué tal si nos enfocamos en las cosas que sí tenemos? Como la vida, como el trabajo, como una familia. Sobre todo que tenemos un Padre tan amoroso. Entonces no cometamos los errores que este pueblo lo hizo, tanto los egipcios como los israelitas. Y muchos se olvidaban que muchos de esos israelitas no tenían a las justas agua y pan para comer. Y a veces no tenían ni siquiera eso. Y se olvidaron que eran esclavos y que los paraban golpeando con los látigos. Y algunos hasta morían a latigazos. ¿Eso también estaban añorando? Qué triste, ¿verdad? No cometamos ese error. Aprendamos a ser felices con las cosas que tenemos. A seguir adelante cada día siempre con una sonrisa y agradecidos por todo lo que nuestro Padre nos da. Porque recordemos que el hogar no es la casa donde vivimos, sino somos nosotros como familia. Somos nosotros los que damos la felicidad, el amor, lo que formamos nuestro hogar, la familia, no la cosa material donde vivamos. Entonces siempre brindemos amor y seguridad a nuestra familia, que es lo más importante. A ser agradecidos por las cosas que tienen y no enfocarse por las que no. Como sabemos que sucedía a los egipcios. Luego los egipcios que iban con ellos empezaron a añorar las cosas buenas de Egipto. Y también se sumó el descontento de Israel. Qué triste, ¿verdad? Qué pena. Y se quejaban, ay, ¿quién nos diera carne si tuviéramos un poco de delicioso pescado, pepinos, melones, etcétera, etcétera? Obviamente esto escuchaba también Jehová. Pero ellos tenían, como les dije, un alimento maravilloso que era el maná, del cual no tenían que trabajar, solamente recoger y comerlo. Y no era algo que les vaya a caer mal, sino que era bastante digestivo y tenía todo lo que ellos necesitaban, de un sabor que dicen que era como miel. Entonces el pueblo lo recogía del suelo y los machacaba para convertirlo en harina y lo hervía después y hacía tortas, hacía diferentes tipos de panes. También hacían tortas fritas con aceite de oliva. Entonces con el maná podían hacer diferentes tipos de alimentos donde cubría todo lo que ellos necesitaban. Lamentablemente Moisés oyó que las familias estaban llorando delante de sus tiendas. ¿Se imaginan llorando? Llorando cuando estaban tranquilos y en paz, cuando Dios estaba con ellos. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos estar al lado de Jehová y vivir tranquilos? No tener miedo que alguien va a venir y nos va a matar, alguien va a venir y nos va a robar, o una bala perdida llegará a nosotros.
como en muchos sitios sucede, que tienen que estar escapando de los mismos seres humanos porque les quieren hacer daño. Ellos vivían en paz. Jehová los cuidaba y los protegía. Tenían con ellos a su familia, a sus hijos, sus esposos. Tenían el alimento diario que caía del cielo todos los días. Pero ellos no valoraban eso. Ellos no valoraban eso. Y comenzaron a llorar afuera de sus tiendas. Moisés oyó a las familias que lloraban al pie delante de sus tiendas, y el furor de Jehová se encendió. ¿Cómo no? No solamente furor, me imagino también pena, ¿verdad? Sentirse tan triste. De a pesar que todo yo les he dado, no valoran nada de lo que yo hago por ellos. No les importa nada de lo que yo hago por ellos. No valoran el amor que yo les tengo. Qué triste realmente. Qué desafortunado. Entonces Jehová, al escuchar esto, el furor del Señor se encendió. Moisés se disgustó mucho por todo esto que se estaban quejando. Moisés estaba, se podía decir, fastidiado, incómodo, porque era una carga demasiado pesada para él. Una carga que sentía que él no podía ya más sostener. Él quería vivir en paz con su familia y no soportar las quejas, la amargura, los llantos de la gente de poca fe, de la gente que siempre estaba buscando la sinrazón, los problemas. Entonces Moisés le dijo a Jehová, ¿por qué? ¿Por qué tengo que soportar eso? ¿Por qué tengo que seguir aquí atendiéndolos como si fueran mis hijos, cuando ellos no son mis hijos? ¿Hasta cuándo? Moisés estaba realmente fastidiado con la situación. Más que nada que sea una gente tan dura de corazón, tan poca fe, tan falta de fe, tan material, que solo se enfocaba en las cosas que había y tenía, y no se enfocaban que tenían algo mucho mejor, que era Dios cerca. Entonces esto era muy triste y lamentable, que Moisés le dijo, yo solo no puedo soportar a esta nación, es demasiada carga. Si me vas a tratar así, prefiero la muerte. Me harás un favor, poder descansar. Déjame salir de esta situación insoportable, insostenible. Moisés ya no aguantaba más. Es que realmente debe ser bastante frustrante que uno sabe que Dios está ahí, que los ama. Uno les dice, mira cuánto te ama Dios, trata de ser buena persona, ayuda a los demás. Dios te va a guiar, solamente tienes que obedecer y Él te va a librar de todo mal. Y que la gente, en vez de ser feliz y agradecida y contenta, saber que el Dios Todopoderoso está con ellos, siempre estaba buscando los problemas, las quejas. De todo se quejaba, todo les molestaba, todo les fastidiaba. Qué horrible, ¿verdad? Qué desagradable. En su infinita misericordia le dijo Jehová a Moisés que convoque a los dirigentes de Israel y que los reúna en el tabernáculo. De esta manera yo descenderé, dice, y hablaré contigo allí, y tomaré el espíritu que hay en ti y lo pondré también en ellos. Ese espíritu que viene de Dios, que le daba la fuerza, la energía, esa fe que Moisés tenía, para que la compartiera con estas personas y lo pudieran ayudar. Así él no se sintiera solo, sino sintiera apoyo de otras personas. Y entonces, así lo hizo. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés, y tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso en los 70 ancianos. Y cuando el espíritu estuvo en ellos, profetizaron. Comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a hablar en lenguas porque el espíritu estaba dentro de ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Jehová estaba con ellos, los guiaba, los protegía.
y siempre cuidaba también de Moisés para que no se sintiera tan mal como lo hacía en ese momento. Entonces mandó a 70 ancianos más que tengan el mismo espíritu para que fortalezcan y ayuden a Moisés y así no tengan que soportar toda esa carga pesada de esas personas sin fe, de esas personas que todo el tiempo se estaban quejando, que todo el tiempo veían las cosas negativas y no aprendían a ser agradecidos de todo lo que Jehová hacía. Entonces, como la gente sabemos, pedía que querían carne, alimentos que deseaban comer, que ya estaban cansados del maná. Qué desagradecidos, ¿verdad? Qué desagradecidos. Pero entonces Jehová le dijo a Moisés, pues ellos quieren carne, tendrán carne, les dice. Pero no van a comer solo 5, ni 10 días, ni 15 días. Comerán carne no por un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Durante un mes entero tendrán carne, hasta que la vomiten por las narices, porque han despreciado a Jehová, que está aquí entre ustedes, y han suspirado por Egipto. Imagínense cómo se puede sentir nuestro Padre, el que es tan amoroso, tan misericordioso, el que hizo todo para sacarlos de Egipto mostrando su maravilloso poder. Y ellos despreciando. No cometamos esos errores, no hagamos lo mismo. Aprendamos a ser agradecidos con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Aprendamos a poner a nuestro Padre primero antes que todo. Y no cometamos estos mismos errores, porque debe ser muy desagradable para Jehová en ese momento, después que Él lo da todo y que le den la espalda, porque eso es lo que estaban haciendo, le estaban dando la espalda. Como sabemos, esto incomodó muchísimo a Jehová, pero ya que ellos deseaban carne, eso es lo que hizo. El Señor envió un viento que arrastró codornices de la ribera del mar y las dejó caer en el campamento y en todos sus alrededores. Dice, había codornices en todas direcciones, a distancia de un día de camino. ¿Se imaginan? A distancia de un día de camino y hasta casi 1 metro de altura. Era inmensa la cantidad de codornices que había. Solamente imagínense, 1 metro de altura de codornices y una distancia de un día de camino. ¡Wow! Obviamente, eso era obra de Jehová. Y así lo hizo. Y la gente comenzó a agarrar las codornices y a prepararlas para comerse. En cuanto empezaron a comer la carne, la molestia de Jehová se hizo saber. Se levantó contra el pueblo y mató a gran cantidad de ellos con una plaga. Empezó una plaga y muchos de ellos que estaban tan descontentos, que eran los más quejosos, murieron. Murieron por su propia inequidad. Murieron por ser tan codiciosos. Murieron por su falta de amor. Murieron por su falta de agradecimiento. Ellos mismos hicieron que sucediera eso. Por su falta de amor al Creador, por su falta de fe y por ser codiciosos, por desear siempre más y más y más y más. Entonces, ese lugar, por esta razón, aquel lugar fue llamado Kibrot Hatava, que significa tumba de los codiciosos, porque siempre deseaban más, siempre querían más. No cometamos ese mismo error. No seamos codiciosos. Aprendamos a ser felices en la manera que vivimos, en la manera que Dios permite que tengamos las cosas. Recordemos que todo lo que tenemos, nada nos vamos a llevar. El día que nos vamos, así como venimos, sin nada, así nos iremos. Pero si deseamos volver a vivir, deseamos que Jesús nos resucite, tenemos que poner a Dios primero antes que nada. Poner a nuestro Padre antes que todo, antes que cualquier decisión, antes que cualquier acción. No usemos nuestro propio entendimiento para tomar las decisiones, sino basémonos en la manera que Jehová nos enseña, en la manera que Jesús nos mostró
cuando Él vino a la tierra y nos enseñó. Cada paso y camino que Jesús hizo aquí en la tierra, debemos seguir sus caminos y sus pasos. Y nos dejó dos cosas importantes: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo con nosotros mismos. No seamos codiciosos, que no nos pase lo que les pasó a este pueblo, que muchos de ellos murieron por ser codiciosos, por no ser agradecidos, por falta de fe, por falta de amor. Aprendamos a ser agradecidos por todo lo que el Padre nos hace por nosotros, empezando por la vida. Aprendamos a agradecer, a darle valor de todas las cosas que Dios nos da. Y aprendamos a vivir en la manera que Jesús nos enseña, dando amor en los demás y no pensando solo en nosotros. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.